Vamos a resolver otro ejemplo de cómo obtener el espacio de estados, pero ahora considerando un sistema eléctrico, que es un circuito RLC. Resistencia, inductor, capacitor. Entonces aquí está la resistencia, este es el inductor y aquí está el capacitor. Y lo que vamos a hacer es obtener estas ecuaciones, ya las escribí aquí, utilizando las leyes de Kirchhoff de voltaje y las leyes de Kirchhoff de corriente. Y a partir de estas relaciones que ya están aquí, ahorita explico cómo se obtienen, junto con la dinámica o los cambios, las variaciones que hay en las corrientes y en los voltajes en el inductor y en el capacitor respectivamente, ¿sí? Vamos a ver eh, cómo obtener las ecuaciones de estado. Las ecuaciones de estado, primero para obtener las ecuaciones de estado vamos a tener que definir cuáles son los estados de este sistema, ¿sí? Y encontrar esas reglas de cómo varían esos estados en el tiempo, que en este caso van a ser ecuaciones diferenciales ordinarias, que de hecho se ve desde aquí porque la relación, por ejemplo, la variación de la corriente en el inductor es la inductancia por el cambio que hay, la tasa de cambio que hay de la corriente que pasa por ese inductor. Entonces, si hay un cambio muy rápido en la corriente, el voltaje se incrementa. Si varía muy lentamente esta corriente que está pasando por el inductor, entonces el voltaje es casi cero. En el caso del capacitor, pues depende la corriente que pasa por el capacitor, depende de la variación del voltaje. Entonces, si hay una variación muy grande, un cambio, digamos, cambia muy rápido el voltaje, entonces hay una corriente muy grande proporcional a esta variación. Ahora, si no varía y si el voltaje es prácticamente constante, entonces la corriente es prácticamente cero. Y esta que está acá, pues es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, que recordamos que el voltaje en la resistencia es igual a el valor de la resistencia por la corriente que pasa a través de esa resistencia. Aquí es conveniente identificar qué elementos son, digamos, tienen dinámica y qué elementos no. Eh, el, el inductor y el capacitor, debido a estas relaciones que tienen entre sus corrientes y voltajes, son elementos que tienen dinámica. ¿Por qué? Porque depende del cambio, hay un cambio, ¿no? Si nosotros despejamos de aquí, ¿no? Por ejemplo, el cambio en la corriente, podemos expresar que la derivada de la corriente en un inductor es 1 entre L por el voltaje que hay en ese inductor, y en el capacitor la variación que hay en el voltaje del capacitor es 1 entre C por la corriente que hay en ese capacitor. Entonces, estos elementos, el voltaje y la corriente de estos elementos cambian en el tiempo. El voltaje en la resistencia y la corriente en la resistencia sí depende del tiempo, pero la misma resistencia no. Entonces prácticamente aquí lo único que se está haciendo, se está escalando proporcional al valor de la resistencia el voltaje de la corriente, ¿no? Entonces si tenemos una señal de corriente dada que sí está variando en el tiempo, o podría que no, podría ser que sea constante, el voltaje simplemente es en cada instante de tiempo una proporción de la corriente, ¿sí? No está afectando de alguna manera el cambio en la señal de la corriente como en este caso, ¿no? Aquí sí hay un cambio en la corriente en el inductor y en el voltaje en el capacitor. De acuerdo, entonces aquí ya puse que es la ley de Ohm. Ahora, para obtener las demás ecuaciones necesitamos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente, ¿no? Que de hecho aquí la voy a poner. Esta es la ley de Kirchhoff de corriente, que lo que nos dice es que la suma de las corrientes en cada nodo, ¿sí?, tiene que ser igual a cero. Entonces, si aquí tenemos la corriente IS, ¿no?, en este nodo entra IS, sale IR, IR es la que pasaría por aquí, la corriente que está en el inductor, la corriente que está en el inductor, y IL es la que pasa por, perdón, IR es la que pasa por la resistencia, y IR es la corriente que pasa por la resistencia
IL es la corriente que pasa por el inductor y finalmente IC es la corriente que pasa por el capacitor. Entonces, todas las corrientes son iguales. De hecho, podemos deducirlo directamente del hecho de que todos estos elementos están en una sola rama. No hay ningún nodo esencial, pero bueno, si ahorita esos conceptos no están tan claros, basta con hacer la suma de corrientes, ¿no? Aquí la corriente que va por aquí es IS. Entonces IS entra a este nodo e IR sale, entonces tendríamos IS menos IR igual a 0, lo que quiere decir es que IS es igual a IR. Entonces da esa relación. Luego la corriente en la resistencia es igual a la del inductor, nos da esta relación de acá. ¿Por qué? Porque aquí entra IR y sale IL, y finalmente la corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor, que es en este nodo, ¿no? Y nos da esta relación que vamos a ver que es importante para nuestro modelo. Entonces todas las corrientes son iguales, solo hay una corriente circulando en este circuito. Ahora, la segunda ecuación que tengo acá la obtenemos aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje. La ley de Kirchhoff de voltaje nos dice que la suma de todos los voltajes a lo largo de cualquier trayectoria cerrada, ¿sí?, en un circuito debe de ser igual a 0. Entonces yo puedo elegir esta malla o esta trayectoria cerrada y lo que voy a hacer es voy a escribir, ¿no? Van a tener un cierto signo los elementos que voy a ir sumando a lo largo de esta trayectoria, y es que los elementos que no son o que no meten energía al sistema van a tener signo positivo, y los elementos que son fuente de energía del sistema van a tener signo negativo. ¿Sí? Si la trayectoria empieza por ese signo. Entonces aquí empieza por este signo, ¿no? La manera más sencilla de verlo es, si entra por menos, si empezamos en este sentido, en el sentido horario, el primer signo que nos encontraríamos sería el negativo. Entonces PS lleva un signo negativo, más el voltaje en la resistencia es el primer signo que nos encontramos después, es más el voltaje en la resistencia, y luego más el voltaje en el inductor y más el voltaje en el capacitor, ¿no? Y eso pues tiene que ser igual a 0 por la ley de Kirchhoff de voltaje, y la otra es la ley de Kirchhoff de corriente. Bueno, y ahora, ¿cuál es el modelo dinámico o dónde está la dinámica del sistema? La dinámica del sistema, como les dije, está en las relaciones del voltaje en el inductor y la corriente en el capacitor. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir algunas de estas ecuaciones acá y dejar en función nada más de las variables que nos interesan. En este caso podemos elegir, hay más de una manera de eso, es importante que lo mencione, es que el número de estados que podemos elegir en un sistema es único, ¿sí? El número de estados o de variables que nos van a representar en su totalidad la dinámica de un sistema es único. Sin embargo, ¿cuáles son esas variables o cuáles son esos parámetros o las maneras en las cuales podemos elegir ese número de parámetros? No es único. O sea, podemos elegir más de un conjunto de variables mientras la totalidad de esas variables que seleccionamos sea el mismo, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos dos elementos que varían en el tiempo o que tienen dinámica, por así decirlo. Entonces, el número de estados, vamos a ver que vamos a requerir dos estados, ¿sí? A priori, ¿cómo lo podríamos determinar? Pues la manera más sencilla en el caso de circuitos eléctricos es analizar cuántos inductores y capacitores tenemos. Por cada inductor y capacitor que tengamos, vamos a necesitar un estado. Entonces, en este caso, necesitamos dos estados. Ahora, ¿cuáles son esos dos estados? Pues ya depende de cómo nosotros querramos analizar el circuito. Mi sugerencia es siempre seleccionar como estados las corrientes en los inductores y los voltajes en los capacitores. Sin embargo, es posible seleccionar otro conjunto de estados mientras el número sea el mismo. En este caso tendría que ser 2. Aquí, para este caso, entonces tendríamos que X1, voy a usar otro color,
tendríamos que X1 es el primer estado y yo le voy a decir que es la corriente en el inductor, y X2 pues es el segundo estado y va a ser el voltaje en el capacitor. Entonces mi objetivo es, utilizando estas ecuaciones que están aquí, dejar todas estas ecuaciones solamente en función del voltaje de entrada, que esta va a ser nuestra U. ¿Por qué? Porque es la entrada o el efecto externo, ¿sí?, que hay del ambiente, que en este caso sería conectarlo a la red eléctrica o a una fuente de voltaje, ¿sí? Entonces esta U es un efecto externo. Entonces la fuente de voltaje es mi U, ¿sí? Todo tiene que quedar en función de la entrada y estas dos variables y sus derivadas, ¿no? La primera derivada o la segunda derivada, dependiendo de cómo nos quede. Entonces, vamos a ver un detalle importante. Aquí vamos a ir sustituyendo, ¿no? Entonces, vamos a partir de esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación que tenemos aquí directamente la podemos escribir, que es del lado izquierdo tenemos la corriente en el capacitor, ¿sí?, es igual a la corriente en el inductor. Entonces tenemos, aquí le voy a poner aquí 1. Entonces de 1 vamos a tener que, si la corriente en el capacitor I2, aquí le voy a poner I2, entonces vamos a sustituir 2 en 1, por así decirlo. Entonces nos va a quedar C por la derivada del voltaje del capacitor va a ser igual a IL. Pero ya sabemos que IL es el estado X1. Bueno, aquí es IL de t, este es X1 de t. Y esto que está aquí sería la derivada del estado X2. Entonces sería X2 punto dt, ¿no? Entonces tendríamos aquí C por X2 punto dt igual a X1 dt. De acuerdo. Esta va a ser una primera ecuación. Le voy a poner 3. No, bueno, le voy a poner aquí asterisco. Luego voy a utilizar estas. Esta ya me sirve. ¿Por qué ya me sirve? Porque de aquí yo puedo escribir x2 punto dt igual a 1 entre c por x1 dt. Y esto, si se dan cuenta, ya no depende de otra variable que no sea x1 o x2 o u. Bueno, aquí no depende de u, pero no aparece ninguna otra variable. Entonces, de alguna manera, esto sería una función de estado. Vamos a ver más adelante qué es lo que vamos a requerir. Entonces, luego vamos a utilizar esta. Al final vamos a ver qué es lo que nos interesa de esta ecuación o por qué le estoy poniendo asterisco. Entonces, de esta que está acá, ya sabemos que la corriente en la resistencia pues es igual a ¿qué? A la corriente en el capacitor. Entonces yo puedo escribir VR, ¿no?, por la ley de Ohm, como R por la corriente en el capacitor. ¿Por qué la corriente del capacitor y no otra? Ah, no, esperen, la corriente del inductor. Necesitamos, el estado que requerimos es la corriente en el inductor. Sí, de hecho aquí tengo que IR es igual a la corriente en el capacitor, pero la corriente en el capacitor es igual a la corriente en el inductor. Y las dos variables que me interesan al final obtener son estas que están aquí. Entonces quiero dejar todo en función de estas dos variables, entonces voy a sustituir que la corriente, esta era la corriente en la resistencia. Bueno, vamos a escribirlo por partes. Vamos a escribir primero, esta era IR, ¿no?, dt. Entonces esto lo voy a cambiar, voy a sustituir la corriente en el inductor por esta relación de acá. Luego voy a tener el siguiente término, es BL. BL ya está. Ya está, porque no está. No, todavía no está, porque BL no es ninguna de estas dos variables. Entonces este nos hace falta ponerlo en función
de estas variables o de sus derivadas. Sin embargo, sabemos que BL cumple con esto de acá. Entonces ahora sí puedo yo cambiar BL por esto que está acá, ¿no? Entonces BL de aquí llevaríamos R por IL por IC de t. Aquí más, perdón, por IL, estábamos bien IL. Más L por la derivada de IL con respecto del tiempo, ¿no? Esta ahora sí, esta IL sí es de las dos variables que me interesan. Aquí aparece la primera, aquí otra vez aparece la primera, pero derivada en el tiempo. Y finalmente nos queda el término BC de t, este sí puedo decir que sí está, porque es el segundo estado. Entonces todo está ahorita ya en función, esta segunda ecuación únicamente está en función de la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor, ¿no? Que estos son el estado X, X1 y el estado X2. Entonces la voy a copiar, pero ya sustituyendo todas estas cosas que estoy poniendo aquí, ¿no? Entonces al final nos va a quedar bueno, antes de eso, BS, ¿no? Menos BS de t más R por IL de t más L por la derivada de la corriente en el inductor más BC de t, todo esto va a ser igual a 0. Entonces ahora sí, IL es el estado X1, bueno, esto es BS es la entrada, IL es el estado X1, aquí la derivada de IL con respecto del tiempo sería X1 punto, y esto, que es el voltaje en el capacitor, sería X2. Entonces, sustituyendo todas estas ecuaciones, aquí, bueno, sustituyendo estas expresiones acá, nos va a quedar, y despejando X1 punto, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo en dos pasos. Sustituimos U1 menos 1 de t más R por X1 de t más L por X1 punto de t más X2 de t igual a 0. Y de aquí ya tengo todo esto que está aquí, ¿sí? Solo está en función de mis variables de estado, que es X1 y X2, y la derivada de X1 y la entrada U. Ahora, todavía no está esto esto todavía no es una ecuación de estado, todavía no es una de las leyes que me permiten determinar cómo va a evolucionar uno de mis estados. Necesito despejar de aquí X1 punto, ¿sí? Si se dan cuenta, de la primera ecuación, esta que es asterisco, yo obtuve cómo evoluciona mi estado X2 en el tiempo, y del lado derecho ya no hay más derivadas. Solo es una función, esta es una función de X y de U. Del lado izquierdo solo hay una derivada, y es la derivada del segundo estado. Entonces esta función sería la función 2. Y esto nos estaría diciendo cómo cambia la derivada o cuál es la regla para que se actualice mi segundo estado, que en este caso es el voltaje en el capacitor. Y de aquí, despejando, tenemos X1 punto, este sería asterisco asterisco, sería la segunda. Sería X1 punto, perdón, esto así, X1 punto de t sería igual a que pasamos todo lo demás del lado derecho y empezamos con X1, R pasamos dividiendo la L, X1 de t, luego nos queda X2 menos 1 entre L por X2 de t más 1 entre L por 1 de t. Y esta sería nuestra segunda ecuación de estados. ¿Cómo corroboramos que es correcta o que sí es una ecuación de estados? Porque el lado derecho solo depende de X y de U. Y del lado izquierdo tengo la derivada de un estado. Entonces esto nos da cómo se actualiza mi corriente en el inductor. ¿De acuerdo? Entonces el truco para obtener estas ecuaciones es obtener la mayor cantidad de información utilizando las leyes
de Kirchhoff de corriente y las leyes de Kirchhoff de corriente, las leyes de Kirchhoff de corriente y de voltaje y la ley de Ohm, ¿sí? Sustituir todo en función de las variables que me interesan, en este caso era corriente en inductor y voltaje en capacitor, y despejar las derivadas, ¿sí?, del lado izquierdo y dejar funciones de los estados del lado derecho. Entonces al final de cuentas me va a quedar el vector de estados. Voy a cambiar ya el color. El vector de estados x1 punto, x2 punto, y me va a quedar que x1 punto es menos r entre l por x1 menos 1 entre l por x2 más 1 entre l por u. Y x2 punto va a ser simplemente 1 entre c por x1. 1 entre c por x1. Esto pues es la función 1 de x, u, y el segundo renglón pues la función 2 de x, 1. Aquí no aparece u, pero no importa, es como si yo pusiera aquí más 0 por 1. Aunque aparezca en uno de los dos, quiere decir que este sistema depende de la entrada u. Entonces este es x punto igual a f de x, u, que es un vector. Entonces, un último comentario. Lo importante de este análisis, nuevamente recalco, es definir cuáles son mis variables de interés. Bueno, primero definir el número. ¿Cómo determino el número en un circuito eléctrico? El número de capacitores más el número de inductores. En este caso me da 2. Necesito dos ecuaciones. Necesito dos estados. ¿Cómo los elijo? En este caso, mi sugerencia es seleccionar corrientes en inductores y voltajes en capacitores. Pero es posible hacer otras selecciones, ¿sí?, que nos van a dar un modelo dinámico equivalente. La dinámica va a ser la misma al final de cuentas. Ahora, si yo conozco la corriente en el inductor y el voltaje en el capacitor, pues yo conozco cualquier otra variable. Eso también es importante de comentar. Puedo conocer el voltaje en la resistencia, porque si conozco la corriente en el inductor, pues el voltaje en la resistencia es R por esa corriente. Puedo conocer el voltaje en el inductor, ¿no? El voltaje del inductor lo puedo despejar de esta ecuación que está aquí y está nuevamente en función de los estados. Entonces todas las demás relaciones son combinaciones lineales de los estados. Ahora vamos falta algo importante que se me está olvidando, es nuevamente no estamos considerando una salida, ¿no? Recordemos que la salida depende de qué es lo que nos interese o qué es lo que afecta a este sistema. Entonces en este caso podríamos considerar que la salida simplemente es el voltaje en el capacitor, ¿no? Esta es la salida, le voy a poner B0. Aquí vamos a conectar alguna otra cosa, algún otro circuito eléctrico, ¿no? Entonces B0, directamente B0 pues es igual al voltaje en el capacitor, y como el voltaje en Y, aquí sería Y1 igual a B0, como el voltaje del capacitor es igual a x2 de t, ¿no? Entonces simplemente y1 sería x2 de t. ¿Qué pasa si fuera otra variable? ¿Qué pasa si fuera, por ejemplo, y2 de t fuera, en lugar de que fuera el voltaje en el capacitor, fuera la corriente en el capacitor? La corriente en el capacitor no es uno de los dos estados, pero se puede obtener directamente de la relación que está aquí. Y la corriente en el inductor sí es uno de los estados. Entonces la corriente en el capacitor es igual a la corriente en el inductor, y la corriente en el inductor es el estado x1. Entonces simplemente aquí sería x1 de t. Y ahora, para cualquier otra salida o cualquier otra variable, es lo que les estaba comentando, la podemos obtener en función de las variables de estado y de las entradas, forzosamente. No hay pierde. Entonces aquí ya tendríamos nuestro vector de salidas, que sería x2 de t y x1 de t. Por ejemplo, podría ser en lugar de tener la corriente en el capacitor, podría ser el voltaje en el inductor, ¿no? Otra salida.
Entonces aquí habría que despejar de la ley de Kirchhoff de voltaje, ¿no? De la ecuación de ley de Kirchhoff de voltaje, y nos daría una función h que depende de x y de u. Esa la pueden obtener directamente de esta de aquí.